Al igual que ocurre cuando las luces se apagan tras un espectáculo flamenco en Sevilla, el deslumbrante resplandor de Hollywood se aparta para dejarnos ver sus tinieblas más oscuras. Esa celebridad desmedida que en su momento los alzó a los cielos como si fueran deidades del mundo moderno, acabó arrastrándolos sin piedad hacia un pozo sin fondo, lleno de ansiedad, complejos y quirófanos. En el día de hoy, 20 rostros que fueron icónicos regresan ante nosotros como auténticas tragedias vivientes que aguardan a ser reveladas ante el gran público. Michael Jackson. La figura de Michael Jackson irrumpió en el escenario mundial como un prodigio incandescente, un chiquillo con un don sobrenatural cuya garganta tenía el poder de detener las agujas del reloj y cuya mera presencia parecía predestinada a alcanzar la gloria absoluta. No obstante, mientras su popularidad ascendía con la fuerza imparable de un cometa, algo mucho más callado y siniestro empezaba a mutar en su propio espejo. Desde aquella época vibrante con los Jackson 5, cuando todavía mantenía esa pureza natural propia de la niñez, sus facciones comenzaron a alterarse de una forma pausada, pero tremendamente inquietante. Lo que al principio eran sutiles cambios, pronto se tornó en una metamorfosis radical y dolorosa a la vista de todos. Primero observamos una nariz mucho más perfilada y angosta, después una barbilla esculpida con una exactitud casi de laboratorio, y más adelante una tez que palidecía progresivamente, como si buscara borrar cada capa de su historia, o quizás huir desesperadamente de ella. Cada visita al cirujano colocaba una pieza nueva en un rompecabezas humano que la audiencia mundial contemplaba con una mezcla de hechizo y total desconcierto. El silencio en torno a sus motivos solo alimentaba más y más las especulaciones sobre su verdadera identidad. Se trataba del peso de la fama, de esa presión que no da tregua, de las inseguridades feroces que acechaban tras los focos del escenario. Nadie poseía la certeza absoluta, pero todos lo sospechábamos en el fondo. Tras la leyenda, detrás del imponente título de rey del pop, se agazapaba un hombre luchando guerras que nadie veía, con un rostro que se reinventaba una y otra vez sin descanso. Acabó transformándose en el testigo mudo de una existencia definida por una genialidad desbordante. Y simultáneamente por unas cicatrices del alma tan profundas que ni siquiera sus mejores melodías lograron curar jamás. Si opinas que Michael Jackson lucía mejor antes de pasar por el bisturí, escribe el número 1 en los comentarios. Si por el contrario crees que mejoró tras las cirugías, deja el número 2. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein asaltó las portadas de la prensa rosa no por protagonizar un gran filme ni por un éxito musical, sino por una metamorfosis física que parecía querer desafiar las leyes de la naturaleza. Todo se inició como un cuento romántico. Ella, perdidamente enamorada de un magnate obsesionado con la elegancia de los felinos. Él, cautivado por la fantasía de una belleza salvaje y exótica. Y de este modo, paso a paso, Jocelyn se sumergió en un laberinto sin salida de intervenciones estéticas que prometían acercarla a ese ideal inalcanzable que su marido deseaba. Sus ojos se rasgaron hasta el extremo, sus pómulos se elevaron como cuchillas, la mandíbula se endureció, forzando cada rasgo humano hacia una silueta animal, que los medios de comunicación no tardaron en bautizar cruelmente como la Catwoman o la mujer gato. En cada una de sus apariciones en sociedad, el mundo entero contenía el aliento. ¿Dónde estaba el límite?
¿Qué era lo que perseguía realmente con esas operaciones? Que parecían no tener fin. Pero más allá del morbo y el sensacionalismo, latía una historia mucho más callada y desgarradora. Era el relato de una mujer que, ya fuera por amor ciego, por el terror al abandono o por la presión de no sentirse suficiente, terminó batallando contra su propia imagen en el espejo. Y aunque los titulares la redujeron a una simple caricatura grotesca, su cara narra algo mucho más profundo, el altísimo precio de intentar esculpirse a uno mismo para complacer a alguien que jamás tuvo la intención de quedarse a su lado. Donatella Versace. Donatella Versace. Ella siempre representó mucho más que el papel de una simple diseñadora de modas. Era la personificación en carne y hueso del lujo, del exceso, de ese resplandor magnético que solamente Italia es capaz de regalar al resto del planeta. Pero al tiempo que el apellido Versace se transformaba en un imperio sinónimo de poder, glamour y desgracia, su rostro empezaba a contar una historia mucho más perturbadora, digna de un guión de cine negro. En sus inicios, Donatella poseía esa belleza característica del clasicismo italiano, con su melena dorada, una piel luminosa y una mirada tan penetrante como su propia visión artística. Sin embargo, la losa de mantener la imagen de un ícono y de cargar sobre sus espaldas con la marca tras el asesinato de Gianni, detonó una carrera muda y desesperada contra el paso de los años. Sus labios comenzaron a inflarse de manera desproporcionada. Su piel se volvió excesivamente tirante y sus facciones se exageraron hasta el límite, como si con cada tratamiento intentara congelar un instante de juventud que ya se había esfumado. Las cámaras tenían una obsesión por perseguirla. Cada evento público se convertía en un juicio, en una especulación constante, en un rumor que crecía como la espuma. ¿Qué estaba ocurriendo realmente bajo esa fachada? ¿Se trataba de pura vanidad, de miedo atroz o de una autoexigencia brutal? O quizás era simplemente el peaje que hay que pagar por ser la heredera del estilo más provocador y arriesgado del mundo. Donatella pasó a ser una figura casi mitológica, una reina de hielo que parecía haber blindado su expresión bajo una capa perpetua de perfección sintética. Y no obstante, detrás de ese brillo estático y congelado reside una verdad mucho más cruda y dolorosa. Incluso los gigantes de la alta costura pueden extraviarse dentro de la propia imagen que han fabricado. Su transformación no solo dejó en shock al público, sino que se erigió como una advertencia silenciosa sobre el coste emocional, que oculta la belleza cuando deja de ser un don y se convierte en una obligación ineludible. Mickey Rourke. Mickey Rourke fue durante la década de los 80 el símbolo definitivo del chico malo. Mirada intensa, una belleza que rezumaba peligro y un magnetismo capaz de hacer temblar los cimientos de Hollywood. Pero detrás de esa fachada irresistible latía un espíritu convulso, prácticamente indomable, que lo impulsó a dar la espalda al cine para subirse a la lona del cuadrilátero de boxeo. Fue precisamente ahí, en medio de la brutalidad del cuadrilátero, entre la sangre, el sudor y las heridas que nunca terminaron de sanar, donde se gestó la metamorfosis más impactante de su existencia. Los combates no solo le desfiguraron el rostro, sino que le dejaron un mapa de fracturas, cicatrices profundas y cartílagos completamente destrozados. En su desesperación,
Rourke buscó arreglos express, reconstrucciones de emergencia y se puso en manos de cirujanos que le juraban devolverle la belleza que el boxeo le había robado. Sin embargo, cada paso por el quirófano parecía distanciarle trágicamente de aquel galán seductor que los fans atesoraban en su memoria. La estructura de su mandíbula se alteró radicalmente y su nariz perdió cualquier rastro de su forma original. Su piel adquirió una tirantez antinatural, casi ajena a él, volviéndolo prácticamente irreconocible. Cada vez que se dejaba ver en público, provocaba un silencio sepulcral y perturbador. ¿Dónde había quedado ese intérprete, capaz de enamorar a las cámaras con un simple parpadeo? Lo que la audiencia percibía como una catástrofe estética era en realidad la secuela tangible de una guerra tanto física como psicológica que lo estigmatizó de por vida. Mickey no pasó por el bisturí por puro narcisismo, o al menos no fue esa su única motivación. Buscaba subsanar los estragos, recomponer unas facciones que ya no contaban su verdadera historia. Lamentablemente, en ese afán agónico, terminó borrando para siempre a la versión del hombre que se convirtió en leyenda. Su cambio radical nos grita una verdad cruel. Hay batallas que, aunque creas haber vencido, te dejan marcas en el alma imposibles de camuflar. Tara Reid aterrizó en la meca del cine como un soplo de aire puro, jovial, vibrante y dueña de una sonrisa capaz de encender cualquier escena. Tras el boom de American Pie, su ascenso parecía imparable, pero detrás de ese resplandor de éxito acechaba una presión asfixiante, esa misma fuerza invisible que ha llevado a tantas promesas juveniles a perseguir un ideal de perfección inalcanzable. Todo comenzó con la inocente intención de pulir un poco su figura, una lipoescultura por aquí, unos implantes por allá, retoques que, sobre el papel, debían catapultar aún más su trayectoria profesional. Pero el destino le tenía reservada una pesadilla. Las intervenciones quirúrgicas fueron un fracaso rotundo y no salieron como ella imaginaba. Su epidermis quedó llena de irregularidades, su abdomen surcado por marcas evidentes y su silueta deformada de un modo violento. De la noche a la mañana, Tara dejó de ser la dulce novia de América para transformarse en el centro de burlas virales, titulares despiadados y chismorreos constantes. Cada vez que pisaba una alfombra roja, la examinaban no como a un ser humano sufriendo una negligencia, sino como a un experimento de laboratorio fallido. Su carrera, que apuntaba a lo más alto, comenzó a derrumbarse estrepitosamente. El teléfono dejó de sonar, los productores la olvidaron y la crítica se cebó con ella, dejándola prisionera de una imagen pública que jamás deseó. Lo más desgarrador es que su único pecado fue querer verse un poco mejor, sentirse más segura en una industria voraz que exige demasiado. A cambio, recibió un linchamiento mediático que le dejó heridas profundas. Su drama no es solo el de una operación chapucera, es la crónica de una mujer que pagó una factura excesiva por intentar encajar en los moldes tiranos de Hollywood. Tara Reid se convirtió involuntariamente en un aviso viviente de lo rápido que se puede perder todo cuando la obsesión por la belleza se tuerce. Carrot Top siempre se distinguió por una energía volcánica, esa melena pelirroja inconfundible y un humor basado en objetos que lo hacía único sobre las tablas. Sin embargo, un día, sin previo aviso,
Su mutación física empezó a acaparar más portadas que sus propios chistes. Fue entonces cuando el público dejó de preguntar ¿qué locura traerá hoy? Para empezar a susurrar con morbo. ¿Pero qué demonios se ha hecho en la cara? Su rostro empezó a tensarse de forma extrema, los pómulos cobraron un relieve casi arquitectónico y sus labios aumentaron de volumen como si hubieran sufrido una reacción brutal. Sus cejas quedaron fijadas en un arco perpetuo de sorpresa, otorgándole una expresión artificial que chocaba frontalmente con la imagen del humorista desenfadado que todos adorábamos. Cada fotografía suya que circulaba se volvía combustible para las teorías conspirativas. Botox a raudales, implantes, rellenos, todo mezclado. Carrot Top, antaño el chico gracioso de los late nights, reapareció con unas facciones tan alteradas que gran parte de su público fue incapaz de identificarlo. Lo que debía ser un simple rejuvenecimiento acabó convirtiéndose en un rompecabezas de quirófano que desató un huracán en la prensa rosa. Y, como es costumbre en el mundo del espectáculo, la comedia quedó relegada al olvido, eclipsada por el escándalo de su nueva fisonomía. Tras esa máscara de maquillaje, musculatura hipertrofiada y habladurías sin fin, latía el corazón de un artista atrapado entre la exigencia de no pasar de moda y el pánico a envejecer bajo los focos. Su metamorfosis, tan debatida como censurada, no solo dinamitó su imagen pública, sino que lo posicionó como uno de los casos más impactantes de la farándula. Es una historia donde, irónicamente, las carcajadas fueron lo único que dejó de escucharse en la sala. Y finalmente, LaToya Jackson creció en el seno de un clan donde el talento deslumbraba con una intensidad cegadora y la presión se sentía como una losa imposible de esquivar. Pertenecer a la dinastía Jackson implicaba mucho más que fama, era una condena a existir bajo un microscopio perpetuo. Su vida transcurría asediada por los flashes, devorada por expectativas inalcanzables y sometida a crueles comparativas que nunca cesaban. Y al mismo tiempo que Michael ascendía para coronarse como la deidad absoluta del pop, LaToya libraba una guerra interna devastadora para definir quién era ella realmente. Con el transcurso de las décadas, su fisonomía empezó a mutar radicalmente ante la atónita mirada del público. Aquella nariz que antaño lucía una suavidad orgánica se afiló hasta el extremo, pareciendo porcelana a punto de quebrarse. Sus labios, por otro lado, se hincharon desproporcionadamente, ganando un volumen artificial. Los pómulos se tornaron agresivamente prominentes, como si cada paso por el quirófano fuese un intento desesperado de esculpir un ideal de belleza fantasma que siempre se le escapaba de las manos. La prensa sensacionalista, siempre voraz, no perdió tiempo en etiquetarla como otra víctima del clan, atrapada en esa espiral tóxica de perfeccionismo estético que parecía una maldición familiar. No obstante, tras las capas de maquillaje de televisión y el veneno de los chismes, latía el drama de una mujer luchando por no ahogarse en una tormenta mediática que la golpeaba sin piedad. Existir a la sombra del rey del pop no era un privilegio, sino un recordatorio brutal de estándares que nadie podría cumplir jamás. Soportando miradas inquisidoras que la juzgaban por cada respiro. Cada vez que pisaba una alfombra roja, el mundo se llenaba de interrogantes morbosos. ¿Era acaso la tiranía de su padre y la presión del linaje? ¿O quizás un terror paralizante a ser olvidada por la industria,
sumado a la inseguridad crónica de haber sido siempre la segunda opción en las comparaciones. La triste realidad es que la Toya, con su rostro reescrito por el bisturí y su muda súplica de reinvención, acabó transformándose en el espejo de la crueldad de Hollywood, demostrando cómo la maquinaria de la fama puede triturar el alma de aquellos que nacen peligrosamente cerca del ojo del huracán. Su metamorfosis va más allá del simple cotilleo. Es una fábula trágica sobre la fragilidad humana y el coste exorbitante de portar un apellido que deslumbra al mundo, incluso cuando la persona que lo lleva siente que su luz interior se extingue poco a poco. Amanda Lepore. Cuando Amanda irrumpió en la escena nocturna de Nueva York, lo hizo como un enigma resplandeciente, una entidad que fusionaba el glamour clásico con una rebeldía punk y una ferocidad inaudita por renacer. Su evolución física nunca fue fruto del azar, sino una obra de ingeniería personal meticulosamente planeada. Cada incisión, cada inyección y cada modificación corporal eran piezas de un rompecabezas diseñado para alcanzar su meta suprema, ser una muñeca de carne y hueso, una fantasía viviente. Desde su tierna juventud, Amanda visualizaba una silueta que fuera el reflejo exacto de su verdad interna. Al comenzar su transición de género, cada alteración en su anatomía se celebraba como un grito de emancipación absoluta. Esa boca exagerada, la cintura de avispa imposible, los rasgos afilados como cuchillas y su aura etérea la catapultaron al estatus de diosa del circuito underground. Para los críticos conservadores era una monstruosidad, para los visionarios una obra de arte moderna. Los medios la seguían con una curiosidad que oscilaba entre la admiración y el morbo puro, preguntándose hasta qué límites llegaría y qué vacío intentaba llenar con esa estética tan radical. Para ella, sin embargo, la filosofía era elemental, ejercer el derecho divino de ser la arquitecta de su propia existencia sin pedirle perdón a nadie. Pero debajo de esa coraza de silicona y las luces estroboscópicas de las discotecas, residía la historia conmovedora de alguien que utilizó el bisturí como escudo, espada y manifiesto. Su apariencia, tan divisible como hipnótica, la convirtió no solo en un estandarte de la libertad de expresión, sino en una leyenda inmortal que redefinió los márgenes de la cultura pop alternativa. Heidi Montag. Heidi saltó al estrellato interpretando a la rubia angelical y algo ingenua en The Hills, la chica que parecía navegar sin problemas por los dramas guionizados de la telerrealidad. Sin embargo, mientras regalaba sonrisas perfectas a las cámaras, en su interior germinaba una semilla de inseguridad atroz, un tormento silencioso que la carcomía. Fue esa falta de autoestima la que la impulsó a cometer una locura clínica que dejó al mundo helado, someterse a 10 cirugías estéticas en un lapso de 24 horas. La audiencia no podía dar crédito. Mientras otras estrellas se hacían arreglos discretos, Heidi entró al quirófano dispuesta a demoler y reconstruir su cuerpo entero de una sola vez. Levantamiento de cejas, implantes mamarios masivos, limado de mentón, liposucciones múltiples. La lista de procedimientos era tan extensa como aterradora. Lo que se vendió como una mejora terminó siendo una mutación completa. Al volver al foco público, la chica dulce había desaparecido. Su nuevo rostro, cincelado pero rígido por la tensión de la piel, provocó una ola de espanto, críticas feroces y lástima. ¿Qué demonios la llevó a cruzar esa línea sin retorno?
Heidi confesó más tarde que su única meta era la perfección absoluta, pero la factura que pagó fue altísima, complicaciones de salud gravísimas. Una reputación hecha pedazos y una carrera que se frenó en seco al convertirse en una caricatura de sí misma. Su relato quedó grabado como una advertencia sangrienta sobre las presiones inhumanas de la industria y cómo la caza de una belleza utópica puede precipitar decisiones que dejan marcas mucho más profundas en el alma que las cicatrices visibles en la piel. Pete Burns. Pete Burns, el volcánico líder de Dead or Alive, jamás pasó desapercibido. Nació para imantar las miradas ajenas. Con su estilo andrógino desafiante, su carácter explosivo y esa voz potente, se consagró como un titán indiscutible de la década de los 80. Pero a medida que su leyenda crecía, una sombra voraz empezaba a tomar el control de su psique, una obsesión patológica y destructiva por la cirugía plástica. Al principio parecía cosa de nada, un par de retoques inofensivos para verse mejor, pero aquello se convirtió rapidísimo en una vorágine de locura sin frenos. Labios hinchados hasta reventar, pómulos tan marcados que daban vértigo y una nariz retocada tantas veces que perdió la cuenta. Era como una maldición. Cada operación le obligaba a hacerse otra más, como si Pete estuviera persiguiendo una imagen ideal en el espejo que jamás llegaba a materializarse. Y entonces ocurrió la desgracia. Una de esas inyecciones en los labios salió fatal. El escándalo fue mayúsculo. Se le puso la cara como un balón, obligándole a pasar por quirófano 1000 veces para reconstruirse, sufriendo un dolor físico y mental insoportable. Mientras todo el mundo miraba con ese morbo tan típico de la prensa rosa, Pete peleaba en la sombra contra una adicción que él mismo admitió. Era incapaz de dejar de operarse. Era superior a sus fuerzas. Su metamorfosis dejó de ser una cuestión de belleza para volverse una tragedia retransmitida en directo, que nadie podía frenar. Lo de Pete Burns no es solo el cuento del típico artista excéntrico, es la crónica de un hombre prisionero en un bucle de bisturí. Fama tóxica y autodestrucción, donde cada nuevo cambio le robaba un trocito más de la persona que fue en el pasado. Hablemos de Janice Dickinson. Esta mujer entró en la moda como un elefante en una cacharrería, salvaje, magnética y gritando a los 4 vientos que ella inventó el término supermodelo. Su cara lo empapelaba todo, desde las portadas de las revistas más top hasta las pasarelas más exclusivas del mundo. No era solo guapa, era pura dinamita. Tenía una electricidad que te dejaba pegado. Pero claro, los años no perdonan, y este mundillo es cruel. O te mantienes joven o estás fuera. Así que Janice se tiró de cabeza al mundo de la estética. Empezó suave, ya sabes, un pinchacito de botox aquí, un relleno allá, pero la presión del famoseo no te deja respirar ni un segundo. En nada estaba metida en liftings faciales completos, intervenciones mucho más gores y hasta soltando bombas en la tele, como aquella vez que contó con pelos y señales que se había operado la barriga en vivo y en directo. Janice nunca se cortó un pelo, lo enseñaba todo, aunque los críticos se la comieran viva. Cada vez que salía en público, se armaba la de Dios. La gente se preguntaba, ¿sigue siendo la Janice cañera de siempre o es una mujer peleando a la desesperada contra el paso del tiempo? Su cara, ya muy estirada, dejaba ver esa mezcla de cabezonería y pánico a ser olvidada en un sector que odia la vejez. A pesar de todo el bisturí, debajo de esa piel estirada seguía latiendo su esencia, un espíritu guerrero y orgulloso
que ni loca se iba a pagar. Su vida es el ejemplo perfecto de lo caro que sale ser famosa y de la valentía, a veces un poco triste, de una mujer que se plantó y dijo que no iba a permitir que el tiempo la hiciera invisible, costara lo que costara. Lil Kim arrasó en el hip hop con una potencia bestial, algo nunca visto, descarada, rompedora y con un estilo que se pasaba las normas por el forro. Pero al mismo tiempo que sus temazos, coronaban como la Queen Bee absoluta, su cara empezó a cambiar de una forma que dejó a los fans entre alucinados y totalmente perdidos. Con el tiempo, el cambio fue radical. Piel mucho más clara, nariz minúscula, morros enormes y unos rasgos afiladísimos que no parecían suyos. Cada vez que asomaba la cabeza, se desataba un tsunami de cotilleos y malas lenguas. ¿Qué perseguía realmente? ¿Quería ser más guapa? ¿Buscaba que la aceptaran? ¿O solo quería huir de lo duro que es Hollywood con las mujeres negras? La presión que aguantó fue inhumana. Críticas destructivas, Titulares que iban a hacer daño y comparaciones odiosas. Todo eso le cayó encima como una losa imposible de levantar. Ella misma confesó varias veces sus inseguridades, el racismo que sufrió en sus carnes y esa necesidad urgente de esconderse tras una cara nueva para no sufrir. Su metamorfosis no fue solo cosa de quirófano, fue un drama emocional y social retransmitido a todo el planeta. Y mientras muchos la ponían a parir, pocos entendían que para ella operarse era su manera de sobrevivir en un mundo que nunca la quiso del todo. Lil Kim, incluso recauchatada, demostró ser una superviviente nata, una mujer intentando que su corona encajara con un reflejo en el espejo que no dejaba de machacarla. Priscilla Presley fue durante décadas el icono de la belleza clásica, casi intocable, unida para siempre a la leyenda del gran Elvis. Parecía que por ella no pasaban los años, como si vivir en Graceland la hubiera congelado en el tiempo para siempre. Pero esa obsesión por estar perfecta la empujó a una de las pesadillas estéticas más chungas que se recuerdan. Lo que iba a ser un arreglillo tomó un giro negrísimo cuando cayó en las garras de un falso médico, un sinvergüenza que le inyectó silicona industrial de la que se usa para coches, algo criminal para la cara de una persona. Priscilla, pobrecita, no tenía ni idea de que estaba aceptando veneno puro. Al poco tiempo, su cara empezó a deformarse con bultos y baches horribles. Se le puso la cara fatal. La gente miraba con ese morbo cruel mientras ella intentaba, a base de operaciones reconstructivas, recuperar su antiguo rostro. Cada foto nueva traía más portadas sensacionalistas, pero también mucha pena por una mujer que había sido estafada y marcada de por vida. Lo suyo dejó de ser un simple cotilleo para convertirse en un aviso a navegantes sobre el peligro de creerse los milagros estéticos. Priscilla Presley, quien antaño reinó como la musa indiscutible del rey del rock, acabó viviendo un auténtico calvario por culpa de las inyecciones de silicona de baja calidad. Se vio atrapada en una pesadilla de retoques estéticos fallidos, demostrando que ni toda la fortuna ni el estatus del mundo pueden protegerte de un desastre en el quirófano. Es el clásico relato trágico, donde la obsesión enfermiza por la eterna juventud pasa una factura impagable, dejando secuelas imborrables. Si has aguantado el video hasta este punto, confiésame en la sección de comentarios. ¿Cuál de estos desastres quirúrgicos te parece el más impactante? Hablemos ahora de Courtney Love. Courtney Love siempre ha sido un huracán indomable, con esa voz rota tan característica, una actitud explosiva y una biografía escrita con tinta de tragedias y escándalos.
Como la cara visible de la banda Hole y la eterna viuda de Kurt Cobain, tuvo que sobrevivir bajo una lupa mediática que analizaba cada uno de sus movimientos sin piedad. Sin embargo, mientras sus canciones la consagraban como la reina indiscutible del grunge, su rostro empezaba a narrar una batalla interna mucho más cruda y silenciosa. Ella misma confesó sin tapujos que se operó la nariz siendo muy joven, en un intento desesperado por suavizar sus rasgos y encajar en la maquinaria perfecta de Hollywood. Pero con el paso de los años, los rumores se dispararon: rellenos excesivos, toxina botulínica y labios retocados que transformaban su expresión natural. Cada vez que pisaba una alfombra roja, se desataba el debate nacional. ¿Buscaba validación estética o usaba su nuevo rostro como una máscara para esconderse del mundo? Sus transformaciones físicas, a veces discretas y otras veces alarmantes, parecían ir de la mano con cada etapa caótica de su existencia. Courtney ha tenido que lidiar con duelos terribles, problemas de adicción y un escarnio público constante por parte de la prensa rosa. En medio de todo ese desorden vital, el bisturí se convirtió en su armadura personal, una forma de intentar recomponerse por fuera cuando sentía que por dentro todo se derrumbaba. Su metamorfosis no fue meramente física. Fue el reflejo cruel de la presión inmensa que la industria ejerce sobre las mujeres, sobre todo aquellas que viven al límite. Courtney Love. Con su estética en constante mutación y ese espíritu de luchadora callejera, terminó siendo la prueba viviente de una verdad incómoda. Nos recuerda que incluso las almas más salvajes y rebeldes sienten pánico al enfrentarse a su propio reflejo en el espejo. Pasemos a Farrah Abraham. Ella saltó al estrellato gracias al reality Teen Mom, creciendo ante la mirada de un público que juzgaba cada error y cada lágrima. Cuando las luces del programa se apagaron, el miedo a caer en el olvido la empujó por un sendero peligroso. Inició una transformación estética radical y sin frenos, donde lo que comenzó como un simple arreglito se le fue completamente de las manos. Rápidamente cayó en una espiral de intervenciones, rinoplastias, implantes de mentón desproporcionados, labios que desafiaban la física y múltiples cirugías oculares. Cada vez que reaparecía, el cambio era más drástico y chocante que la vez anterior, perdiendo su esencia original. Farrah volvía a los titulares una y otra vez con una cara distinta, alimentando el morbo de una prensa que crecía a la par que sus operaciones. Como era de esperar, las complicaciones aparecieron: hinchazones severas, asimetrías grotescas y temporadas escondidas recuperándose de nuevos traumas quirúrgicos. Pero, lejos de frenar, parecía impulsada por un cóctel tóxico de inseguridad personal y una necesidad patológica de atención mediática. La audiencia la observaba horrorizada, como si fuera un experimento humano de excesos médicos, mientras ella seguía moldeándose sin descanso. Detrás de todo ese espectáculo grotesco quedaba la triste imagen de una chica joven atrapada entre las garras de la fama efímera y el terror absoluto a volverse invisible para el mundo. Farrah Abraham convirtió su propio rostro en un circo permanente, una jaula de oro y silicona de la que nunca ha logrado escapar. Y ahora hablemos de Tori Spelling. Tori nació en la cuna de oro de Hollywood, hija del todopoderoso productor Aaron Spelling, rodeada de cámaras y expectativas inalcanzables desde la infancia. Desde su papel en Sensación de Vivir, su imagen fue sometida a un juicio feroz y constante por parte de la audiencia y los medios.
No solo tenía que demostrar su valía como actriz, sino que cargaba con el peso de un apellido que exigía una perfección absoluta. Esa presión brutal empezó a manifestarse en su físico. Tori admitió haber tenido problemas de autoestima graves, y cada crítica sobre su nariz o su cuerpo se sentía como una puñalada directa a su confianza. Entre habladurías de operaciones, retoques fallidos y rellenos faciales, su cara iba mutando, mientras los tabloides se cebaban con ella cruelmente. Sus labios excesivamente voluminosos y esa tensión artificial en su piel despertaban preguntas malintencionadas sobre su salud mental y estética. ¿Estaba intentando alcanzar un ideal imposible? ¿O simplemente quería borrar los rasgos que la ataban al legado de los Spelling? Lo triste es que cada visita al cirujano, lejos de traerle paz, parecía atraer una nueva oleada de críticas destructivas, en lugar del alivio que tanto buscaba. Tori, en su vulnerabilidad, ha hablado en muchas ocasiones sobre lo insoportable que es crecer bajo un foco que jamás se apaga. Su transformación no fue un simple capricho de niña rica, sino la cicatriz visible del peso emocional que la fama depositó sobre sus hombros. Hoy, Tori Spelling permanece como un recordatorio de que nacer en la cima no te salva de sentirte prisionera de un espejo que exige demasiado y perdona muy poco. Kenny Rogers. Durante décadas, Kenny Rogers fue la estampa viva del encanto sureño, con su barba plateada, esa mirada cálida y una voz rasgada, capaz de contar historias de amor y derrota en un solo verso. Su presencia en el escenario emanaba la calma absoluta de un hombre que ya lo había visto todo, cantando con la misma pasión que si acabara de debutar. No obstante, en la despiadada maquinaria de Hollywood, hasta las leyendas más adoradas sienten el peso de los años, y Kenny Rogers no fue la excepción a esta regla cruel. Ya en una etapa madura de su vida, tomó la decisión de someterse a un estiramiento facial para rejuvenecer su aspecto, buscando lo que él creía que sería un simple y discreto retoque. Desgraciadamente, aquello terminó transformándose en una metamorfosis radical que nadie, ni siquiera él mismo, podía haber anticipado. Sus ojos, que antes transmitían una calidez inigualable, quedaron permanentemente asombrados y tensos. Su piel estaba tan estirada que parecía una máscara ajena a su verdadera esencia. Los seguidores, que amaban su naturalidad rústica, se quedaron en shock al no reconocer al ídolo que tenían enfrente. La prensa sensacionalista, que nunca perdona, aprovechó el desastre quirúrgico para llenar portadas con críticas feroces y burlas innecesarias. Tiempo después, el propio Kenny confesó con amargura que el resultado no le gustó nada, sintiendo que el bisturí se había llevado una parte vital de su alma. Admitió que en su vano intento por detener el reloj y mantenerse joven, había sacrificado esa expresión entrañable que definía sus baladas más icónicas. Fue un precio demasiado alto, perdiendo la autenticidad que lo hizo grande a cambio de una juventud artificial que nunca llegó. Courtney Love, la eterna y caótica reina del grunge. Siempre fue un huracán impredecible, con esa voz rasgada y una actitud incendiaria, marcada por una existencia llena de tragedias, fama desmedida y controversia constante. Como vocalista de Hole y viuda del legendario Kurt Cobain, vivió bajo un microscopio público que jamás le dio un respiro, pero su rostro contaba una historia diferente a su música. Desde sus inicios, Courtney reconoció haber pasado por el quirófano para operarse la nariz, buscando encajar en los estándares de belleza que el cine exigía.
Con el paso de los años, los rumores se dispararon. Rellenos faciales, uso excesivo de Botox y labios modificados una y otra vez. Cada vez que pisaba una alfombra roja, se desataba el debate. ¿Qué estaba persiguiendo con tanta obsesión? ¿Era vanidad? ¿Una búsqueda desesperada de aceptación? ¿O tal vez usaba su nuevo rostro como un escudo para esconderse del mundo? Sus cambios físicos parecían ir de la mano con sus crisis personales. Courtney había sobrevivido a pérdidas devastadoras, adicciones y escándalos que hubieran hundido a cualquiera. En medio de ese torbellino emocional, la cirugía estética se convirtió en su armadura, una forma de reconstruirse por fuera, cuando por dentro todo se estaba desmoronando. Su transformación no fue meramente física, fue un grito silencioso. Reflejaba la presión brutal que la industria ejerce sobre las mujeres, especialmente aquellas que, como ella, viven siempre al borde del abismo. Courtney Love, con su apariencia en constante mutación y su espíritu guerrero, terminó siendo un recordatorio viviente de que incluso las almas más rebeldes y salvajes sienten terror al enfrentarse a su propio reflejo en el espejo. Farrah Abraham saltó a la fama gracias al programa Teen Mom, exponiendo su vida adolescente ante una audiencia que juzgaba cada uno de sus movimientos y errores. Pero cuando las cámaras del reality se apagaron, la necesidad patológica de seguir siendo el centro de atención la arrastró por un sendero oscuro. Se embarcó en una cruzada estética sin fin, donde lo que comenzó como un pequeño ajuste se volvió una obsesión peligrosa. Rápidamente cayó en una espiral de cirugías extremas, múltiples rinoplastias, implantes de mentón y labios inflados hasta el límite de lo humanamente posible. Cada visita al cirujano resultaba en un cambio más drástico y grotesco que el anterior, borrando sus rasgos originales. Farrah reaparecía constantemente con una cara nueva, alimentando a los tabloides que devoraban sus desgracias estéticas con el mismo hambre que sus escándalos. Las consecuencias físicas fueron terribles. Sufrió reacciones alérgicas masivas, labios deformados y resultados asimétricos que trataba de ocultar con más operaciones. Sin embargo, lejos de frenar, parecía impulsada por una mezcla tóxica de inseguridad profunda y sed de fama viral. El mundo la observaba con morbo, como si fuera un experimento de vanidad fallido, mientras ella continuaba moldeándose sin descanso. Pero detrás de todo ese circo mediático, quedaba la triste imagen de una chica perdida. Una joven atrapada entre las exigencias de la celebridad, la distorsión de su propia imagen y el pánico absoluto a ser olvidada. Farrah Abraham convirtió su rostro en un espectáculo de fenómenos permanente, una prisión de silicona de la que nunca pudo escapar. Tori Spelling, la heredera de un imperio televisivo. Nacida en la cuna del lujo, hija del magnate Aaron Spelling, creció rodeada de cámaras y bajo el peso de unas expectativas imposibles de cumplir. Desde su papel en Beverly Hills 90210, su imagen fue destrozada por la crítica. No solo la juzgaban como actriz, sino que su apellido parecía ser una invitación abierta a exigirle una perfección física inalcanzable. Con el tiempo, esa crueldad pública hizo mella en su psique y comenzó a reflejarse dramáticamente en su apariencia. Tori confesó que su autoestima fue destruida desde muy joven. Cada burla sobre sus ojos o su nariz se sentía como una puñalada directa al corazón. Entre rumores constantes de intervenciones fallidas y rellenos dérmicos, su rostro fue mutando, mientras la prensa rosa la atacaba sin piedad alguna.
Sus pómulos artificialmente elevados y una expresión facial cada vez más rígida generaban preguntas malintencionadas y dolorosas. ¿Estaba intentando encajar en el molde de belleza de Hollywood? ¿O simplemente quería dejar de parecerse a una Spelling para evitar las comparaciones? La triste realidad es que cada intento por mejorar su imagen con el bisturí parecía traerle más sufrimiento y críticas que la paz que tanto buscaba. Thor, quien siempre ha mostrado esa dualidad entre fragilidad y una fuerza inquebrantable, ha confesado en repetidas ocasiones el infierno que supuso madurar bajo el escrutinio de unos focos que jamás le dieron tregua. Aquella drástica transformación que tanto sorprendió al mundo no fue un simple arrebato de rebeldía, sino la prueba tangible del aplastante coste emocional que la fama le obligó a cargar sobre su espalda. Y el nombre que está en boca de todos en este escándalo es, por supuesto, M.